Hermanos, le invito en el nombre del Señor a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Seguimos, mis hermanos, estudiando juntos el Evangelio de Juan. Y ya estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Así que le invito a ir al versículo 1. Vamos a leer bastantes versos esta mañana. Pero es importante porque yo quiero que vea toda la belleza de esta increíble historia, de esta maravillosa historia. Es un milagro en el cual se nos presentan muchas cosas que suceden después del milagro, que son importantes que todos leamos juntos. Hoy estaremos, mis hermanos, como les digo, viendo este milagro en el capítulo 9 de Juan. Quiero que recuerde que el propósito del Evangelio de Juan, el escritor Juan, quiere convencer a los lectores de quién es Jesús, de que Jesús es el Mesías que va a venir, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ese es el propósito principal, convencernos de quién es Jesús, convencernos de que lo que dijo Jesús que Él era, es realmente verdad. Ahora, Jesús hizo afirmaciones acerca de Él. Y no solamente hizo afirmaciones, sino que vemos algunos discursos grandes en el Evangelio de Juan, largos discursos que hablan, mis hermanos, de quién es Jesús. Pero aparte de sus discursos y discusiones que Jesús tuvo con algunas personas y de las afirmaciones que Él hizo, también tenemos los milagros de Jesús. En el Evangelio de Juan tenemos 7 milagros que hizo Jesús. Ahora, son 7 milagros sin contar el milagro más grande al final del Evangelio de Juan, que es la resurrección. Ahora, sin contar la resurrección, Jesucristo hizo durante su ministerio, o están relatados, en el Evangelio de Juan, 7 milagros que el Señor hizo. Capítulo 2, el Señor convirtió el agua en vino. También en el capítulo 2, el Señor sana a un muchacho, un hijo de un noble. En el capítulo 5 lo vemos sanando a un paralítico que estaba echado a un lado del estanque de Betesda. ¿Recuerdan ustedes eso? En el capítulo 6 vemos al Señor alimentando a más de 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces. También en ese capítulo vemos al Señor caminando sobre las aguas. Y ahora vamos en el capítulo 9, donde tenemos el 6º milagro de los 7 milagros relatados en Juan. El séptimo milagro de Cristo que aparece en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver en el capítulo 11. Pero vaya conmigo al verso 1, donde vemos el 6º milagro que se nos presenta en Juan. ¿Lo tienen, mis hermanos? Al pasar, dice la Escritura, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Mis hermanos, en aquellos días era muy común que los familiares de las personas que tenían algún tipo de discapacidad o problema o enfermedad los llevaran cerca del templo y a las puertas, a los portales del templo, a que pidieran limosna, que mendigaran. Era algo muy común. La gente llevaba a sus familiares y aquellas personas se quedaban en el templo, en las puertas del templo. Los portales del templo estaban llenos de paralíticos, ciegos. Incluso había viudas muy necesitadas, desamparadas, que pedían limosna
ahí a la entrada del templo. Algunas de estas personas eran personas regulares. ¿A qué me refiero? Que todo el tiempo estaban allí. Una de estas personas es el hombre del cual nos cuenta la historia. Obviamente, en el contexto de la historia vemos que este hombre era muy conocido. O sea que todo el mundo sabía que este hombre, o todo el mundo lo había visto, vamos a decir, a este hombre mendigando ahí en el templo. Quiero que note algo importante acerca de este hombre. Ve el verso 1, se nos dice que este hombre era ciego de nacimiento. ¿Por qué es importante? Porque es la única vez en toda la Biblia que se nos dice, mis hermanos, que un hombre que nació ciego fue sano. Es la única vez. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hay registro de ninguna otra persona que haya sido sanado habiendo nacido ciego. Aquel hombre había nacido ciego. Esto es importante. Él no conocía la luz, hermano. No tenía ningún registro de lo que la luz era. Él no tenía recuerdo de qué es un color o qué es de la diferencia entre los colores. No tenía ningún punto de referencia. Jamás había podido apreciar la luz. Ahora bien, en el versículo 2 vemos una pregunta muy extraña. Se nos puede parecer extraña porque los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este hombre o pecaron sus padres? Ahora se nos hace extraño porque dice: ¿cómo que quién pecó? ¿Que no nació ciego? ¿Cómo pudo haber pecado? Bueno, mis hermanos, primero en aquel tiempo había la idea equivocada. Mucha gente tenía esta idea de que toda enfermedad era una consecuencia, un castigo del pecado personal. En otras palabras, si una persona estaba enferma es porque tal vez tenía algún pecado. Ahora no solamente eso, sino cuando nacía un bebé y nacía con algún tipo de deficiencia, entonces las personas inmediatamente cuestionaban a los papás. Inclusive murmuraban acerca de la integridad de los padres y decían: ¿qué habrá pasado? ¿Por qué Dios los habrá castigado así? Ahora no solamente eso, sino en aquellos días también había una idea muy curiosa, muy rara, de que la gente pensaba, algunos rabinos enseñaban, de que uno podía pecar en el vientre de su madre. Imagínense eso, de que antes de nacer era posible pecar. De hecho, tomaban como referencia un verso en el libro de Génesis, capítulo 25, donde nos dice que Esaú y Jacob peleaban en el vientre de su madre. ¿Recuerda ese verso? Y entonces ellos argumentaban que es posible pecar en el vientre de la madre. Y por esa razón, por esa idea, los discípulos hacen esta pregunta. Entendiendo eso, entendemos la pregunta de los discípulos. Los discípulos le preguntan a Jesús: nació ciego, ¿quién pecó? ¿Él pecó o pecaron sus papás? Desgraciadamente, hasta el día de hoy, muchas personas cometen el error de pensar que todas las enfermedades y sufrimientos son como castigos. Pero en esta historia, mi hermano, el Señor nos dice que la condición de aquel hombre tenía otra razón, tenía otro propósito. Y nos dice claramente por qué aquel hombre había nacido ciego. Ve el verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay cosas que Jesús no está negando. Primero, no está negando el hecho de que efectivamente el pecado trae sufrimiento y trae consecuencias. En todos lados lo vemos, hermano. El pecado trae sufrimiento y tiene consecuencias, y algunas de esas consecuencias son físicas. Jesús no niega eso. Tampoco niega que los padres de aquel muchacho eran personas pecadoras, o que el hombre, el ciego, también era un pecador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Amén. Pero lo que Jesús afirma es que el sufrimiento, en ocasiones el sufrimiento tiene un propósito sublime y maravilloso.
Dios se manifiesta. Aquel hombre estaba en aquella condición, había nacido ciego para que el poder de Dios, un día el poder de Dios se iba a manifestar en él. Aquel hombre estaba sufriendo porque su dolencia traería la gloria de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas justas que sufrieron, porque Dios tenía un propósito para su sufrimiento. ¿Recuerdas el caso de Job? A Job se nos dice que Job era un hombre justo. ¿Quién recuerda la historia de José? ¿Recuerdas a José? ¿Y qué acerca de Daniel? ¿Recuerdas a Daniel? Personas que tuvieron que pasar por situaciones difíciles porque Dios tenía un propósito para ellos. Quiero que veas lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 36, hablando acerca de los que llamamos los héroes de la fe. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y luego dice la escritura, me encanta cuando dice la escritura, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ningún justo, el ejemplo máximo, ningún justo es tan grande ejemplo como nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo justo, sufrió. Y dice la escritura en Isaías 53 que Dios, Jehová, el Padre, lo sujetó a padecimiento. ¿Y por qué sufrió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sufrió por sus pecados? Absolutamente no. Sufrió por tus pecados y mis pecados. El Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario para que el pecador pueda glorificar a Dios a través del arrepentimiento, para que tú puedas venir a los pies de Cristo, entregarte a Él y que tus pecados sean perdonados para la gloria de Dios. Y eso no solamente trae la gloria a Dios, mis hermanos, sino que también dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente, trae gozo a los cielos. Los cielos se gozan cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aquel hombre, mis hermanos, estoy seguro que muchas veces tal vez se preguntó ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué nací así? Sus padres de seguro, mis hermanos, se preguntaron en algún momento, ¿por qué razón? Ellos eran sujetos a la duda y a la burla, tal vez, al cuestionamiento, al señalamiento de los demás. Y la gente se preguntaba, ¿por qué Dios los castigó? La misma pregunta que los discípulos hacen una y otra vez, los vecinos y las familias se habían preguntado. Pero Dios tenía un propósito. Aquel hombre estaba ciego porque un día Jesús pasaría por enfrente de él y lo sanaría. Mi querido hermano, mi querida hermana, si estás pasando ahora por algo difícil que no entiendes, alguna enfermedad, algún sufrimiento, alguna prueba, te animo en el nombre del Señor a que confíes que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en eso que estás pasando, mi hermano. No te olvides que el Señor no te ha dejado. El Señor no te deja. Él está contigo. Es tu seguro refugio. Y su voluntad en tu vida siempre es perfecta. Dios se va a glorificar en lo que estás pasando. Él se va a manifestar y eso traerá gloria al Señor. El Señor te ama. El Señor te ama. Y Él se glorifica cuando sus hijos confían en Él. ¿Cuántos saben eso? Y el momento de aquel hombre ha llegado, mis hermanos. El hombre que había nacido ciego, ahora estaba delante de Jesús. Y Jesús le toca de una manera muy especial. La vida de aquel hombre, de aquel ciego, al igual que todas las demás vidas que Jesús tocó,
iban a servir de testimonio para nosotros de quién es Jesús. Ahora Jesús sigue tocando vidas. ¿Cuántos saben eso? Jesús ha tocado vidas. ¿Quién aquí es una vida tocada por Cristo? Levanta la mano, levanta la mano. ¿Quién aquí el Señor les ha tocado? ¿Cuántos han sido transformados por el poder del Señor? Entonces tú, al igual que aquel ciego, eres un testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres testimonio. Al igual que aquel hombre, el Señor quiere usarte como testimonio de quién es Él. Mientras el Señor estuvo en la tierra, Él jamás dejó de ministrar, de servir a las personas. A pesar de la oposición, el Señor jamás dejó de tocar vidas y sigue tocando vidas hasta el día de hoy. Fíjese lo que dice el verso 4, nos muestra el amor del Señor. Dice el verso 4, me es necesario, dijo el Señor, hacer las obras del que me envió. Y el Señor sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar. Por eso hace una referencia a esto diciendo, en tanto que el día dura. Dice, la noche viene. Él sabía que su tiempo estaba pronto para terminar. La noche viene. Dice, cuando nadie puede trabajar. Pero antes de tocar al hombre ciego, el Señor hace algo maravilloso. El Señor afirma una vez más algo que Él le había dicho en el capítulo 8. En el capítulo 8 el Señor afirmó, yo soy la luz del mundo. Y fíjate lo que dice en el verso 5, una vez más. Verso 5, capítulo 9, verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dijo el Señor? Luz soy del mundo. ¿Puedes ver este hermoso cuadro, mi hermano? Jesús va a tocar a aquel hombre. Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo, tocando al hombre que jamás en su vida había visto la luz. Y lo va a tocar con sus manos. ¿No te parece maravilloso? Y lo hace de una manera muy especial. Vamos a ver el método o la manera en que Jesús lo tocó. Verso 6, ve el verso 6. Después de esto, o sea, de decir Jesús, yo soy la luz del mundo, entonces el Señor escupió en tierra. Y después dice que hizo lodo con la saliva. Qué curioso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hace el Señor? Untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué Jesús hizo esto de untar a aquel hombre con lodo en sus ojos? Bueno, la respuesta obvia, realmente no lo sabemos. Pero hay unas cosas que podemos notar. Hay unas cosas en las cuales podemos meditar. Primero, la Biblia nos dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. La Biblia nos dice en Colosenses que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, participó activamente en la creación de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice Colosenses, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sabemos, mis hermanos, también que el libro de Génesis nos dice que el Señor crió al hombre. ¿De dónde creó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. ¿No te parece algo maravilloso? Ahora imagínate, hermano, las manos del creador del universo, las manos del creador del universo están tomando el polvo de la tierra y untándolo sobre la vista de aquel hombre. Qué cosa más maravillosa, ¿no crees tú? Uno de los primeros defensores de la fe, un hombre llamado Ireneo, vivió hace muchos años, en el segundo siglo después de Cristo.
Él decía acerca de este pasaje y me encantó lo que Ireneo decía. Acerca de esa historia, él decía lo siguiente: las manos del Señor, del Creador, que que nos ha formado a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, sin que falte un solo detalle. Había omitido algo al crear a este hombre. Algo había dejado fuera: su vista. ¿Para qué? Para que un día eso fuera para la gloria de Dios. Y decía Ireneo, y ahí en público, enfrente de todas las personas, el creador de todo el universo terminó su obra en aquel hombre y le dio algo que jamás había tenido: le dio su vista. Las manos que criaron a aquel hombre en el vientre de su madre ahora estaban terminando la obra en esa persona. La gloria sea para el Señor. Pero antes, mis hermanos, que el hombre recibiera la vista, el Señor una y otra vez hizo eso cuando hacía milagros. Invitaba a las personas a dar un paso de fe. ¿Verdad que el Señor hacía eso? ¿Recuerdas a los 10 leprosos? Que el Señor les dijo que se fueran y se mostraran a los sacerdotes. En el caso de Pedro, el Señor le invitó a venir, a salir de la barca y caminar a un hombre que venía a pedirle por su hijo. Le dijo que regresara a su casa, que todo iba a estar bien. El Señor siempre le pidió a las personas que dieran un paso de fe, porque es hermoso aprender a obedecer en fe. Y a este hombre, a este ciego, le pide el Señor que se vaya y se lave al estanque, para que el hombre diera pasos de fe, aprendiera a obedecer y a vivir en fe. Ahora, ¿cómo se llamaba el estanque, mis hermanos? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Siloé. ¿Qué quiere decir Siloé? ¿Quién es el enviado, mis hermanos? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. La imagen es maravillosa. Aquel hombre iba a ir al enviado para recibir la vista. El único que nos puede sanar nuestras almas es Jesucristo. Y al único que tenemos que ir es al enviado de Dios, Jesucristo mismo. Y aquel hombre obedeció y recibió la vista. Ninguno de nosotros recordamos el día que vimos por primera vez. ¿Verdad que no nos acordamos de ese día? Estábamos demasiado chiquitos para acordarnos de eso, ¿no es cierto? Nadie se acuerda del primer día. Nadie puede decir: yo me acuerdo del primer día que vi luz por primera vez. Pero aquel hombre sí, mis hermanos. Aquel hombre jamás se le olvidaría ese día, porque es el primer día que vio luz, que conoció la luz, y nunca, jamás se le iba a olvidar. ¿Qué pasó después del milagro? Bueno, lo primero que vemos es que la gente se sorprendió, hubo asombro y hubo curiosidad de las personas. Léalo conmigo, por favor. Ve al verso 8. Verso 8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, recuerde que ese hombre estaba en la puerta del templo, dice, los que habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no es, se parece bastante, pero no es. Y este hombre insistía y dice: no, soy yo. Verso 10, y le dijeron: ¿cómo entonces te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. ¿Cómo quieren que les diga si estaba ciego? Ahora, no solamente este milagro causa el asombro y la curiosidad de las personas, es interesante y lo vemos una y otra vez. Causa el enojo de los fariseos. Los fariseos no se alegraron de ver otro milagro, se enojaron. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos pensaban que Cristo una vez más había quebrantado las leyes del sábado. Véalo en el verso 13.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. La multitud quería respuestas, así que los llevaron con los doctores de la ley a que le diera respuestas de lo que aquel hombre había experimentado, la sanidad de aquel hombre. Tal vez los conocedores de la ley tenían respuestas para eso. Lo llevan con los fariseos, con los que conocían la ley. Y nos dice el verso 14, y el día que fue sano era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. ¿Por qué Juan nos dice esto? Se han encontrado escritos donde vemos algunas de las reglas que los líderes imponían sobre la gente en el día sábado. Y una de esas reglas es bastante extraña. Ellos decían que una persona no se podía frotar los ojos fuertemente con saliva en sábado porque quebrantaba el sábado. Era prohibido frotarse los ojos con saliva. No es exactamente lo que hizo Jesús. Frotar a aquel hombre, poner aquel lodo sobre aquel hombre. O sea que obviamente estaba Jesús quebrantando las reglas, no lo que decía la ley de Moisés, reglas que ellos habían impuesto. Verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, pero no estaban interesados en saber del poder de Cristo. No, querían indagar cómo es que este hombre que se decía el Mesías, Jesucristo, había quebrantado la ley. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión, disensión entre ellos. Ahora este milagro no solamente provoca el enojo de los fariseos, no solamente provoca el asombro de las personas, sino que este milagro también muestra un problema muy grande. Muestra la ceguera espiritual de estos fariseos. Ve el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del hombre que te abrió los ojos? Y ahora veo. Aquellos hombres se enojaron con aquel hombre. Ve el verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice la escritura que lo expulsaron del lugar. Verso 35. El Señor, a través de este milagro, también nos mostró quién es Él. Verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. La gloria sea para el Señor. Amén. El verso 38 es mi verso favorito de todo este capítulo. Verso 38. Dice, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Este hombre, mis hermanos, este hombre nos habla de nuestra condición. De nuestra condición. Antes de conocer nosotros a Jesús, vivíamos en tinieblas. Y desde que nacimos, jamás habíamos visto la luz del Evangelio. Y un día, por primera vez, vimos la luz. Tal vez tú no te recuerdas, obviamente tú no recuerdas el primer día que físicamente viste la luz. Pero estoy seguro que muchos de ustedes se recuerdan claramente del día que vieron la luz de Cristo por primera vez. ¿Te acuerdas de aquel día? ¿Te acuerdas de ese momento maravilloso? Cuando la luz de Cristo brilló en tu corazón. No sabíamos de la palabra del Señor, no conocíamos a nuestro Salvador, pero un día el Señor tocó nuestros ojos espirituales y nos vino y nos invitó a venir a Él. Así como aquel hombre,
también nosotros, aquel hombre que fue enviado a lavarse al estanque que se llamaba el enviado, así también tú y yo fuimos a Jesucristo para que Él lavara nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Venimos a Él y nos pusimos a cuenta. Y nuestros pecados, como dice Isaías, nuestros pecados que eran como la grana, como la nieve, fueron emblanquecidos. Nuestros pecados que eran rojos como el carmesí, vinieron a ser blancos como la lana. La gloria sea para el Señor. Aquel hombre nos recuerda nuestra vida. Nos recuerda que nosotros nacimos, éramos ciegos, espiritualmente hablando, ciegos de nacimiento. Y el Señor nos dio vista espiritual para poder amarle y servirle. Así como aquel hombre, después de que se encontró con Cristo, la gente lo cuestionó. Y a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, la gente les ha cuestionado acerca de su fe, acerca del cambio que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un cambio en tu vida. Algunas personas le dicen, ¿quién te lavó el cerebro? Un hermano decía, no solamente Cristo me lavó el cerebro, me lavó el corazón y me limpió los pecados. Pues mi hermano, si alguien te cuestiona como aquel hombre que había sido ciego, ¿por qué no les dices lo mismo que el Señor puso en el corazón de aquel hombre? Decir, aquel hombre cuando lo cuestionaron dijo, aquel hombre que se llama Jesús, Él tocó mis ojos y me dio la vista. La gloria sea para el Señor. No sé mucho de Él, pero una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Por qué no les dices a aquellas personas lo mismo que este hombre le dijo a los fariseos? ¿Qué acaso quieres tú también ser discípulo de Cristo? ¿Quieres tú también seguirlo? Así como aquel hombre, mi hermano, tu vida es un testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y de que Él cambia las vidas. Jesucristo cambió nuestras vidas. Cristo ha cambiado tu vida. Cristo te ha hecho una nueva criatura, te ha abierto tus ojos espirituales para ver la verdad del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces tú eres un testimonio, mi hermano. Tu vida tiene un propósito glorioso y un propósito divino. Y cualquier cosa que tú estás pasando tiene un propósito en el Señor. Tiene una razón. Y el Señor se va a glorificar en ti. El Señor se va a glorificar a través de lo que tú estás pasando. Así que te animo en el nombre del Señor a salir de aquí sabiendo de que tu vida ha sido hecha para la gloria de Dios. Y que el Señor que te abrió tus ojos espirituales te va a seguir guiando, te va a seguir guiando el resto de tu vida. Inclina tu rostro, vamos a orar.